Muy buenas noches, estimados invitados. Sean todos bienvenidos a la sala de actos virtual de la Academia Panameña de la Lengua. El día de hoy nos complace presentar el homenaje por los 154 años del nacimiento del escritor y poeta Rubén Darío, padre del modernismo hispanoamericano. Esta actividad ha sido organizada conjuntamente por la Embajada de Nicaragua en Panamá y la Academia Panameña de la Lengua. A continuación, palabras de bienvenida por doña Margarita Vázquez Quirós, directora de la Academia, directora sustituta de la Academia. Buenas noches. En nombre del director, don Aristides Royo, en nombre de todos los académicos y del maravilloso personal que nos apoya, les damos la bienvenida y les agradecemos infinitamente que estén aquí esta noche que, como le dije al señor embajador don Marvin Ortega, es ya una tradición. Ya tenemos 4 años de hacer esta celebración porque Rubén Darío es nuestro gran poeta también. De modo que les doy a todos la bienvenida y un saludo al señor embajador de Nicaragua en Italia, en la República de Italia. Un saludo también para don Rafael Rilova y también para Marvin, mi querido Marvin. De modo que, además, no quiero olvidar a todos los presentes, sobre todo a mis exalumnos. Un gran abrazo y vamos a gozar en el rato que sigue. Gracias. A continuación, presentamos la conferencia Encrucijadas de Rubén Darío, Panamá y sus puntos de inflexión, por don Francisco Bautista, embajador de la República de Nicaragua en la República de Italia. Doctor Aristides Royo Sánchez, presidente de la Academia Panameña de la Lengua, ministro para Asuntos del Canal de Panamá, expresidente de la República de Panamá. Estimados amigos y colegas, profesor y escritores Rafael Ruillova y Harlan Olivas. Estimado amigo y colega, compañero Marvin Ortega, embajador de Nicaragua en Panamá. Amigos y amigas panameños, nicaragüenses, centroamericanos, hispanoamericanos, de la patria común, de la lengua patria. Quisiera agradecerles la invitación y la oportunidad que me han dado de comunicarme y compartir estos puntos de vista sobre Rubén Darío en ocasión de celebrar hoy, 18 de enero, el aniversario 154 de su natalicio, circunstancialmente en Metapa, Nicaragua, en 1867. Algunos breves comentarios que voy a compartir hoy sobre el poeta indispensable, prócer de la independencia cultural de Hispanoamérica. He titulado esta comparecencia a través de este espacio virtual que les está llegando a ustedes, Panamá, puntos de inflexión, encrucijadas de Rubén Darío. Comenzaré señalando 6 comentarios previos para concluir con lo que considero son los 3 puntos de inflexión claves en el emprendimiento modernista de este poeta, escritor y prosista de la literatura española
Rubén Darío. En primer lugar, quisiera decir y comentar lo que es obvio y que ustedes saben perfectamente, y es que Panamá es un istmo, un canal y un lugar de tránsito, un lugar de paso y de unión, un punto de conexión indispensable. Era cuando Darío conoció Panamá por primera vez en 1886, cuando iba de paso para Chile, un departamento de la Gran Colombia, y después, en 1903, ya una república independiente, a la que Darío se refirió como la Benjamina de Hispanoamérica. Darío pasó por Panamá 7 u 8 veces y permaneció quizás unas 12 o 13 semanas. La mayor parte del tiempo que permaneció allá fue entre los años de 1892 y 1893. Segundo comentario. Por Panamá pasó por primera vez, como decía antes, cuando iba para Valparaíso, Chile, en 1886. Y después, por segunda vez, cuando regresó para Nicaragua, después de la publicación de Azul, en 1888, con la que inauguraba un movimiento que le iba a traer, como él mismo dice, grandes satisfacciones. Aquel movimiento modernista que inauguró con Azul y que le provocó muchos afectos y muchas críticas y muchos triunfos y muchos señalamientos. Después Darío tuvo la oportunidad de pasar por Panamá cuando fue designado por el gobierno de Nicaragua como parte de la delegación que participaría en la celebración del 4º centenario del descubrimiento de América en 1892. Y en aquel momento, ya publicado Azul, aquel joven de 25 años, quizás por ingenuidad, con su capacidad extraordinaria de observador, percibió en el entorno de Panamá decadencia, destrucción, suciedad y abandono, porque el proyecto de la construcción del Canal de Panamá que había iniciado la empresa del SPET, la empresa francesa, había fracasado. Y entonces en la ciudad deambulaban desempleados, maquinarias estacionadas, basura, movimientos de tierra. Y eso fue la percepción de Darío. Y con mucha franqueza expresó por escrito en alguna publicación esa crítica de lo que observaba. Y siguió su viaje para España. Sin embargo, la lectura de aquel comentario que el joven Darío había dejado en Panamá causó inquietudes y malestares en los lectores y en la intelectualidad panameña, que vieron un atrevimiento osado del muchacho de percibir aquellas cosas y señalar los defectos de la ciudad en decadencia, producto de aquel primer proyecto fracasado. Incluso Darío, estando en España, pensó no regresar por Panamá, pero no era tan fácil evadir ese tránsito. Y volvió a Panamá a fines del año de 1892 y decidió quedarse en Panamá y pasó la Navidad y el fin de año de 1892 y a sugerencia de un amigo escritor modernista, Darío Herrera, escribió algunas piezas extraordinarias de la literatura en prosa que conquistaron el corazón de los panameños y permaneció ahí los primeros días del año de 1893 también. Y algunos escritos que hemos recogido en alguna publicación, por ejemplo, Santa Claus en Panamá, publicado en El Cronista en diciembre de 1892. Una pieza en prosa extraordinaria. Y también publicó después Croquis de Panamá, 3 piezas en prosa, abril de 1893, Sanguina, La Marea,
y a una bogotana, Pasillo en prosa. Y otros artículos publicados, como Centroamérica, por ejemplo, que también comentó en esta etapa de 1892-1893. Esas relaciones que cultivó en aquel momento Rubén Darío, particularmente con Darío Herrera, por ejemplo, con Ricardo Miró, intelectual y escritor panameño, con Guillermo Andrade, político y escritor panameño, permanecieron en él durante toda su vida. Y aquella generación de intelectuales panameños reconoció en el joven escritor su liderazgo en la literatura y mantuvo un aprecio y un afecto creciente. Tercer punto, tercer comentario. Darío volvió a pasar por Panamá cuando iba a su tierra natal después de casi 15 años de ausencia, en 1907, y en 1908, cuando retornaba nuevamente a Europa, después de haber permanecido durante varios meses en Nicaragua, recuperando el afecto por la patria y la patria recuperando al poeta errante que había estado casi 15 años fuera. Y aquel recibimiento apoteósico que entusiasmó tanto a Darío y que produjo aquel libro conocido, El viaje a Nicaragua e Intermezzo Tropical. Entonces Panamá volvió a ser ruta de tránsito para ir a Nicaragua y para regresar a Europa después de aquel providencial reencuentro con Nicaragua y con los nicaragüenses. Y aquel Darío, aquel poeta errante, ya era un poeta universal, pero era universal y local. Era cosmopolita y local. Es decir, era Félix Rubén García Sarmiento y Rubén Darío, el hombre y el genio. En esa dualidad inseparable de Darío, en esas dos caras de la misma moneda, entre lo divino y lo humano, entre la simplicidad y la grandeza, entre la fragilidad cotidiana y la solidez creativa. Ese es el Darío que viaja y pasa por Panamá. Un cuarto comentario. Aunque Panamá también es un lugar de destino, sigue siendo un puente del mundo. Es, podríamos decir, un punto de inflexión ineludible, desde donde el viajero va o viene de un lugar a otro. Y Darío, ese viajero que utilizó Panamá y pasó por Panamá 7 u 8 veces al menos, encontró aquí un punto de tránsito y un punto de unión entre un lugar y otro. Fue un momento de inflexión en cada circunstancia importante de su vida. Quinto comentario. Rubén Darío en su vida tuvo, en el inicio, en el establecimiento de su proceso innovador, 3 puntos de inflexión claves, 3 tránsitos por el Panamá de su vida, 3 momentos en los que se pudo determinar el rumbo que iba a subir y el rumbo que iba a dejar. Las encrucijadas de la vida son eso, son momentos o circunstancias donde uno decide asumir un rumbo y dejar otro. Y Panamá es un lugar físico, pero también Panamá puede ser una metáfora. Es un espacio y un momento de inflexión. Y el Panamá o los Panamá de la vida de Darío no solamente fueron aquellos momentos en que pasó por la ciudad de Panamá en el tránsito físico para moverse de un lugar a otro, sino aquellos Panamá que fueron los puntos de inflexión en su trayectoria literaria, en su vida de hombre y de creador. Sexto comentario. Muchos autores y críticos,
particularmente el escritor mexicano Octavio Paz, que escribió un ensayo extraordinario que tituló El caracol y la sirena en 1964. Reconocen que Darío es el líder indiscutible del movimiento modernista y que esta corriente literaria se impuso entre 1888, precisamente con la publicación de Azul, y más o menos 1910. Y en ese rango de más de 2 décadas reina Darío como líder modernista, como el pionero hispanoamericano que impone una reforma literaria, de tal forma que Darío es emprendedor, pionero, líder indiscutible y referente ineludible del modernismo literario en esa década. Dice Octavio Paz: la reforma de los modernistas hispanoamericanos consiste, en primer lugar, en apropiarse y asimilar la poesía moderna europea. Su modelo inmediato fue la poesía francesa, no solo porque era la más accesible, sino porque veían en ella, con razón, la expresión más exigente, audaz y completa de las tendencias de la época. Y continúa afirmando: Rubén Darío es el punto de unión entre ambos momentos. Es la primera expresión realmente independiente de la literatura hispanoamericana. Y continúa Octavio Paz comentando: Darío no es únicamente el más amplio y rico de los poetas modernistas, es uno de nuestros grandes poetas, es el origen. Y finalmente, Octavio Paz reconoce que el contacto con otros hispanoamericanos, latinoamericanos, perdidos como nosotros en las grandes urbes modernas, nos hace redescubrir inmediatamente una identidad que rebasa las artificiales fronteras actuales impuestas por la combinación del poder extraño y la opresión interna. La generación de Darío fue la primera en tener en cuenta esta situación, y muchos de los escritores y poetas modernistas hicieron apasionada defensa de nuestra civilización. Una conclusión fundamental: Darío es el líder modernista y el modernismo impuso en la lengua española desde Hispanoamérica una revolución literaria. Entonces, a partir de estos puntos previos, quisiera yo enunciar con claridad 3 momentos claves de inflexión en el Panamá de la vida, en el camino recorrido por Rubén Darío. En primer lugar, León, Managua, San Salvador son las fuentes que sembraron la semilla para concebir el modernismo literario en Rubén Darío. El niño y el joven Félix Rubén García Sarmiento y Rubén Darío, en esa dualidad inseparable de 2 nombres distintos y una sola persona, el hombre común y el genio literario. Y aquí, ¿cuál fue el Panamá o cuál fue el punto de inflexión? Darío estaba en León de Nicaragua, era un estudiante de secundaria irregular. Decidió romper con el sistema educativo. Decidió quitarse la camisa de fuerza del sistema educativo, impedir que el sistema lo absorbiera y lo moldeara, que las condiciones académicas y culturales prevalecientes en su entorno colonial lo capturaran. No quiso dejarse atrapar. Conoció, aprendió, pero no se cortó las alas. Aprendió a alzar el vuelo y a volar sin ataduras,
Es la única forma de crear y de innovar. No se sometió al sistema educativo, no se sometió a las academias, no se conformó con los esquemas literarios prevalecientes. Aprendió a escuchar y siguió escuchando siempre. Aprendió a observar y siguió observando siempre. Aprendió a leer y fue un lector incansable y diverso. Y recurrió a la tertulia de León, a la tertulia de Managua y a la tertulia de San Salvador, en donde encontró a Francisco Gavidia como el principal espacio de aprendizaje y no el aula de clase y no el sistema formal educativo. Cuestionó el sistema porque se salió de él. No pudo ser sometido a la camisa de fuerza del sistema vigente y de las reglas vigentes y de las normas vigentes y de los paradigmas vigentes. Rompió los paradigmas y ahí fue el punto de inflexión. Preguntémonos, ¿qué hubiera pasado si Darío se queda en León de Nicaragua y continúa en el sistema educativo y se bachillera y se incluye y se matricula en la Universidad Nacional, en la Universidad de León de aquel entonces, y quizás estudia la licenciatura de Derecho, y quizás se vuelve un profesor destacado? Hubiera pasado que hoy Darío no existiría. Hubiera sido un anonimato perdido en el tiempo, un profesor destacado registrado quizás en la referencia, quizás un poeta de tercera categoría, no un innovador, quizás un académico, un maestro, un funcionario académico, pero nada más. Darío rompe el esquema y ese es un punto de inflexión clave, es un Panamá de su vida. Dejar todo atrás, no bachillerarse, renunciar a los esquemas, romper los paradigmas y a asumir un rumbo distinto. Ese es el punto de inflexión número 1 para el proceso de crear y de concebir la semilla del modernismo que logra cimentarse en las emociones y en la mente de Rubén Darío en 3 ciudades claves: Managua, León y San Salvador. Segundo punto de inflexión. Concluye esa primera etapa de San Salvador. Ya Darío tiene en él la semilla del modernismo. Ya ha percibido la necesidad de la renovación de la lengua. Ya tiene una visión modernista. Ya tiene las inquietudes modernistas. Ya descubrió las bonanzas del verso alejandrino francés, de la musicalidad del verso que no existe en el español. Ya comprendió los temas que hay que buscar. Ya comprendió que necesita otros aires para respirar. Y entonces quiere ir a Estados Unidos, piensa. Quizás a España, quiere viajar a otro lugar. Sabe que su espacio limitado de Nicaragua, incluso de Centroamérica, no le da suficiente aire para respirar y para volar y para expandirse. Y se encuentra providencialmente con un intelectual y político salvadoreño, Juan José Caña. Y Juan José Caña le dice, no, tenés que ir a Chile. Tenés que ir a Chile. No tengo dinero, dice Darío. No importa. Aunque sea nado, tenés que ir a Chile. Y ahí viene el segundo punto clave de la decisión de Darío. Ir a Chile. No a otro lado, a Chile. Y eso tiene un valor fundamental porque es Hispanoamérica. No es fuera de Hispanoamérica. Darío necesita sembrar esa semilla que tiene en él. Necesita florecer y germinar en Hispanoamérica, sólida, con ese entusiasmo y con esa sangre hispánica. Porque la semilla aún no ha germinado, está sembrada en León, Managua y El Salvador. Pero no ha germinado la semilla, está ahí, lista para germinar. Necesita un poco de agua quizás y un poco de sol y algunos aires hispanoamericanos que alimenten el retoño que está por nacer.
Y Darío va a Valparaíso, Chile, y pasa por Panamá, el Panamá físico, pero también el Panamá de su punto de inflexión. Y aquí diremos, ¿y qué hubiera pasado si Darío regresa a Nicaragua y se queda en Nicaragua y se acomoda y se casa y tiene hijos y tiene una familia y se dedica a cuidar la familia o se queda en El Salvador simplemente? ¿Qué hubiera pasado? ¿Y si viaja a Estados Unidos y el mundo anglosajón lo absorbe y quizás lo anula? ¿Y si se va directo a España cuando todavía era prematuro el proceso, inacabado el proceso, cuando no había germinado aún la plantita modernista, solo estaba sembrada la semilla? Quizás Darío no hubiera sido Darío, quizás el modernismo no hubiera venido de aquí, de Hispanoamérica, para España y para el mundo español, pero Darío asumió la decisión. En esa encrucijada de decisiones, asumió la decisión y se fue para Chile. Y ahí en Chile, en 1888, nació Azul. Y después de Azul, inició un camino largo y las profundas satisfacciones de Azul. Y ese Azul que despertó inquietudes y críticas. Y ese Azul de esperanza y de fuerza y de visión y de eternidad que despertó, que floreció en Chile, en Hispanoamérica. Y después, el tercer punto de inflexión, el tercer momento clave en la decisión rubendariana, el tercer Panamá de la vida de Darío, que no es el Panamá físico solamente, que es el Panamá de las grandes decisiones de la vida, el punto de tránsito, el puente de unión entre algo y otro, entre ir y venir, el Panamá de la existencia de las grandes decisiones, el punto de inflexión. Y el tercero, Darío ya tiene Azul. Ya la plantita germinó, pero la plantita es pequeña, apenas ha brotado sus primeras hojas. Esa plantita necesita crecer y alimentarse, y crecer y alimentarse en suelo hispanoamericano, y crecer y alimentarse y desde aquí florecer y dar fruto. Darío regresa y vuelve a pasar por Panamá, y regresa a Centroamérica. Y entonces ocurre otra providencial circunstancia. Buenos Aires. Buenos Aires cosmopolita. Buenos Aires, Argentina, Hispanoamérica. No España, no Madrid todavía, no París, no Estados Unidos, Buenos Aires, Hispanoamérica, donde había una efervescencia creativa, literaria, cultural, un espacio propicio para que esa pequeña planta que había florecido ya en Chile, que había sido sembrada, la semilla que estaba sembrada en León, Managua y San Salvador, pudiera crecer y comenzar a florecer y dar frutos. Y ocurre la providencial circunstancia. El expresidente Núñez de Colombia y Cartagena de India le ofrece a Darío la posibilidad de ser nombrado cónsul de Colombia en Buenos Aires. Y Darío acepta la posibilidad porque es la oportunidad que tiene. Pudo haber buscado otras quizás o pudo haberse quedado en Nicaragua, pero fue a Buenos Aires. Y hizo el viaje a Buenos Aires y volvió a pasar por Panamá. Y ahí pasó por Nueva York y se encontró con José Martí y siguió alimentando esa chispa hispanoamericanista. Aquel aliento breve que Martí le dijo, hijo. Lo estigmatiza como sucesor quizás. Lo identifica por las aureolas que comenzaban a florecer en el esplendor dariano. Ya había sido sembrada la semilla modernista, ya había comenzado a florecer esa pequeña planta modernista en Hispanoamérica, aquí, en esta región. Pero necesitaba crecer. Y aunque pasó por España, se quedó en Buenos Aires, la segunda patria, dice Darío, la patria cultural.
Y desde allí, desde Buenos Aires, desde los ambientes hispanoamericanos de Buenos Aires, salió Los Raros y Prosas Profanas. Y ahí entonces comenzó lo que nosotros podríamos decir la plataforma cosmopolita para consolidar desde Hispanoamérica el modernismo que después se impuso en España. Después de Buenos Aires, bien lo demás, pero no antes de Buenos Aires. Después de León, Managua y San Salvador, cuando se siembra la semilla, hay un punto de inflexión que lo lleva a Chile. En Chile florece la primera planta modernista, esa pequeña planta que apenas es incipiente. Y después de Chile, Buenos Aires, Argentina, ahí comienza a ser cosmopolita y a ser más sólida esa planta que ya es un arbusto que comienza a crecer y ya florece y ya se despierta una ola que comienza a arrasar toda la América Latina, toda Hispanoamérica y que llega a España. Y después Darío ya llega a España a fines del siglo XIX, a principios del XX, y a París, y ya es una realidad impuesta. Ya ha crecido el árbol modernista. Estas tres circunstancias providenciales, estos tres momentos claves en la decisión de Darío: la primera, romper con el esquema educativo, zafarse las ataduras del sistema académico, literario. Para poder innovar no hay otra forma. Segundo, el decidir ir a Chile y ahí permitir que floreciera esa planta inicial del modernismo, esa corriente inicial del modernismo. Segundo punto de inflexión clave. Y tercero, Buenos Aires, para permitir que esa planta se convirtiera en arbusto y fortaleciera y se hiciera cosmopolita para poder invadir Hispanoamérica y para poder conquistar España. Y estas tres circunstancias providenciales permitieron que el modernismo saliera desde Hispanoamérica y que permitiera a Hispanoamérica entrar en la modernidad literaria con voz propia e imponer desde aquí, en sentido inverso, la conquista de España y del español a partir de la innovación y el refrescamiento del idioma que nos une. Muchas gracias. A continuación, la conferencia Rubén Darío y el diálogo de las culturas por don Rafael Ruilova, vicepresidente del Consejo Nacional de Escritoras y Escritores de Panamá y académico correspondiente de la Academia Panameña de la Lengua. Adelante, don Rafael. Buenas tardes, queridos amigos. Doctora Margarita Vázquez, directora de la encargada de la Academia de la Lengua. Doctor Marvin, embajador querido y amigo de Nicaragua. Nosotros hoy, y queridos amigos, compañeros, nosotros queremos hoy compartir con ustedes una idea que nosotros hemos estado trabajando durante mucho tiempo sobre la poesía de Rubén Darío, ¿verdad? Quiero en primer lugar recordar que la doctora Elsie Alvarado de Rincón, que fue presidenta de la Academia de la Lengua por muchos años, escribió un libro extraordinario sobre Rubén Darío.
la obra poética de Rubén Darío, donde ella explica cómo Rubén Darío fue el gran poeta que pudo renovar el verso en lengua castellana, ¿verdad? Nosotros entonces hoy vamos a hablar de un concepto que denominamos intertextualidad. Hay distintas categorías de este concepto que está relacionado con las relaciones entre los discursos literarios y entre los discursos culturales, y cómo se asume una cultura y cómo se trabaja otra. En el caso, nosotros siempre hemos visto que se habla de influencia, ¿verdad? Roland Barthes, un semiótico francés, dice que que el concepto de influencia es un concepto que no explica la naturaleza del discurso literario. Y quiero dar un ejemplo, ¿verdad? En el libro de la doctora Alvarado de Ricord se menciona que el maestro don Oliver Belmas señala que existe una influencia en Rubén Darío relacionada con un poeta francés, Remy de Gourmont, ¿verdad? Y perdonen mi francés. Este poeta francés escribió un texto que se llama Pocas le Gardenier, ¿verdad? Pocas el jardinero. En cambio, Rubén Darío tiene un poema que se llama Pocas el campesino. Y bueno, por esta afinidad del título, se hablaba de influencia. Y yo quiero dar este primer ejemplo de que no se trata de influencia, sino de relación de intertextualidad, de la forma en cómo los escritores asumen su creación literaria en el marco de un contexto de culturas, ¿verdad? Rubén Darío, desde el punto de vista del genotexto, es decir, de la génesis de la producción, se habla de que Pocas el campesino se refiere a su hijo. Y lo dice el mismo poema: Pocas el campesino, hijo mío, que tienes en apenas escasos meses de vida, tantos dolores en tus ojos, que esperas tantos llantos por el fatal pensar que revelan tus sienes. Tarda en venir a este dolor a donde vienes, y este mundo terrible en que en duelos y espantos duerme bajo los ángeles, sueña bajo los santos, que ya tendrás la vida para que te envenenes. Y le hace un poema a su hijo, al cual llama Pocas el campesino, y es un poema con este carácter pesimista al principio, pero que finalmente concibe al hijo como una forma, como una crisálida de mi alma entristecida, y te he de ver en medio del triunfo que merezcas, renovando el fulgor de mi psique abolida. Este es el poema de Darío, que supuestamente tiene una relación con el poema, con el texto Pocas el campesino, el jardinero de Remy de Gourmont. El texto de Gourmont es un texto bastante largo y quiero resumirlo. Gourmont era un escritor francés de la época que trabajaba mucho escenas simbólicas del mundo romano, por ejemplo, del mundo antiguo y del mundo medieval. Y él entonces describe una escena de Pocas
que es un hombre que lo están llevando al foro romano porque lo van a martirizar por ser católico, por ser cristiano, perdón. Y cuando él está pues a punto de ser sacrificado, ve que en la multitud que está observando su muerte están sus amigos y él decide saludarlos. Y entonces los romanos van, capturan a los amigos y se los llevan para matarlos a todos juntos porque asumieron que eran cristianos. Entonces, el texto de este escritor es un texto pesimista, un texto donde no aparece ninguna idea de la trascendencia, y posteriormente él tiene un libro de aforismos, entre ellos voy a leer algunos. Dice: durante 2000 años el cristianismo nos ha estado diciendo la vida es la muerte es la vida. Ya es hora de consultar el diccionario, dice este escritor. Y también añade en otro aforismo, cuando la moral triunfa, y cuando la moral triunfa, suceden cosas muy malas. Entonces, esto es lo que él está representando, un mundo sin fe, un mundo sin trascendencia y un mundo sin Dios, donde este valor del sacrificio no tiene ningún sentido. En cambio, el texto de Rubén Darío, si tiene alguna relación, ¿verdad?, es con relación al sentido, porque en el texto de Darío, a pesar de que él está intuyendo de que su hijo va a morir, él está asumiendo que existe una esperanza y una trascendencia en ese hijo. Y por lo tanto, desde el punto de vista de las ideas, de la estética, no son lo mismo. Representa precisamente lo contrario. Otro texto que también pudiese estar en esta relación dialógica con el texto de este escritor francés es que este escritor francés escribió un ensayo, ¿verdad?, que se llama La chuchería patriótica. En este ensayo, este escritor francés promulga la necesidad que tenía Francia de hacer una buena amistad y tener una buena relación con Alemania, ¿verdad? Y Rubén Darío escribe un poema a Francia y dice ese poema: los bárbaros Francia, los bárbaros, cara Lutecia, bajo áurea rotonda reposa tu gran paladín, del cíclope al golpe, ¿qué pueden las risas de Grecia? ¿Qué pueden las gracias de Heracles si Heracles agita su crin? El poema Francia que escribe Rubén Darío es un poema profético. Está diciendo todo lo contrario de lo que dice Rume de Guzmán sobre los alemanes, y está advirtiendo este concepto de advertencia, este concepto de humanidad, de cultura frente a la barbarie. Y nosotros conocemos lo que ocurre en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial entre Alemania y Francia. Entonces, tenemos allí una relación, pero no es una relación de influencia. El poema de Darío establece un discurso contrario a este poeta francés. Y esta relación es lo que nosotros llamamos relación dialógica. Quiere decir entonces, en la hipótesis de la teoría de la intertextualidad de Mijaíl Bakhtin, que es la que yo estoy manejando en este comentario, es que los textos literarios están contextualizados culturalmente hacia el pasado, en el momento actual, y hacia el futuro, en el marco de una relación de diálogo. La intertextualidad para Bakhtin se interpreta como diálogo de cultura. Entonces, ¿qué está haciendo Rubén Darío?
Nosotros leemos el poema de Rubén Darío a Francia, pero no vemos el contexto intertextual que tiene el poema, que es lo que le da un sentido, porque en el contexto del diálogo cultural hay otros discursos que están diciendo lo contrario. Entonces, esta introducción es para señalar, pues, el concepto de intertextualidad dialógica, que es la que estamos manejando, ¿verdad? Rubén Darío dice, él mismo, ¿verdad? Que él ha tomado de muchos autores lo que a él le place, ¿verdad? Lo dice en una carta a Paul Goursat, un escritor francés que vivía en Argentina. Entonces Rubén Darío está señalando que él está manejando en su poesía, en su creación, un elemento de contexto cultural con la cultura francesa. Nosotros, para esta época, la literatura hispanoamericana tenía lo que Borges llama un hiato, es decir, había un vacío cultural en el manejo de la tradición cultural francesa. Y Rubén Darío es un escritor que tiene un vasto conocimiento de la cultura francesa, pero él no la está asumiendo en términos de influencia, sino que él la está asumiendo en términos de diálogo, en un término dialógico. Yo apropio un contenido, elaboro un discurso distinto y propongo mi idea y propongo mis valores morales, mis valores éticos, contrarios a ese otro discurso que está en la sombra y que Oliver Bermas señalaba de manera sucinta en la relación del nombre de el poema Pocas el campesino y el texto de Grummond. Entonces, hay distintos textos de Grummond que Rubén Darío contesta, establece una relación dialógica frente a ese texto que está invisible en el discurso cultural. Entonces hay una relación dialógica. Darío conoce la cultura francesa, conoce los poetas, conoce los discursos y los elabora en términos de un diálogo, no en términos de una influencia. Entonces Rubén Darío tiene una frase con respecto a esto, de que él dice que su poesía es mía en mí y que no necesita que ser imitada, porque Rubén Darío no está planteando que él es la tradición, de él sale lo nuevo sale de su modo de entender la literatura, él la entendió de esa forma, por eso la literatura es mía en mí. En cambio, su contexto de su obra es la tradición cultural universal, no es el problema de la influencia. Entonces, de esta manera podemos ver que Darío establece un discurso contrario al de este escritor francés, ¿verdad? Dice, por ejemplo, en Alfred de Musset, dice el poeta francés Alfred de Musset: amo y por un beso doy mi genio. Rubén Darío responde: nada más triste que un titán que llora, hombre montaña encadenado a un lirio, Hércules loco que a los pies de Onfalia la clava deja y a luchar rehúsa, héroe que calza femenil sandalia. La idea de este poeta francés era que el amor implicaba dejarse atar por las pasiones, tal como le ocurre a Musset
con su relación con George Sand, Musset describe el proceso del desamor como un proceso de decadencia espiritual y de decadencia psicológica en una novela autobiográfica que se llama Confesiones de un hijo del siglo. Darío por eso escribe ese poema donde le señala pues a Musset nada más triste que un titán que llora, hombre montaña encadenado a un lirio, Hércules loco a los pies de Onfalia, la clava deja y a luchar rehúsa. Entonces Rubén Darío tiene un diálogo oculto con los discursos de la poesía francesa. Y de esta manera entonces la construcción poética de Rubén Darío establece un diálogo cultural, pero es un diálogo oculto. Y esto es el planteamiento teórico de Mijaíl Bakhtin, que señala que la intertextualidad es dialógica, no es un problema de influencia, y sobre todo frente a la capacidad creativa impresionante que nosotros tenemos en Rubén Darío. Por ejemplo, hay un estudio, hay un autor que ahora mismo el libro se me perdió, se lo tragó mi biblioteca, pero este autor hace unos comentarios sobre Rubén Darío y su manejo de la sinestesia, donde él dice que ese tipo de discurso sinestésico de Rubén Darío, es decir, donde combina varios sentidos, es un poema que desarrolla las funciones del cerebro. Fíjense ese detalle. Lástima que el libro se lo tragó mi biblioteca. También tenemos, por ejemplo, unas nuevas teorías de la percepción. Las teorías de la percepción plantean que el cerebro tiene varios lenguajes, que el cerebro tiene un lenguaje auditivo. La poesía de Rubén Darío es altamente auditiva, que el cerebro tiene un lenguaje visual. Y si nosotros analizamos el discurso poético de Rubén Darío, vamos a ver que él hace una descripción visual para que el lector tenga una percepción de de la idea que él está desarrollando. Y tenemos que el poema tiene que tener una función kinésica, es decir, una función emocional. Y si nosotros vemos esta teoría y la aplicamos al análisis del discurso de Darío, vamos a ver que todos sus poemas responden a que tienen una buena percepción frente al lector porque está cumpliendo con los parámetros del lenguaje del cerebro. Si nosotros tenemos un poeta que solamente es auditivo, va a perder capacidad de percepción frente a lectores que tienen un lenguaje visual o un lenguaje kinésico, es decir, una relación entre lo emocional y la acción. Entonces, esta teoría, ¿verdad? Si nosotros la vemos aplicada a Rubén Darío, vamos a ver que una de la efectividad, que Darío también tiene una efectividad comunicativa porque su poema y su poesía aborda los lenguajes del cerebro y por lo tanto potencia su capacidad persuasiva. Nosotros podemos ver eso en la poesía de Rubén Darío. Entonces, otro poeta, Jules Lamartine, escribe, por ejemplo, he sido un loco y un enfermo, he experimentado como nadie el terror de lo desconocido, de lo negro, de lo misterioso, de lo inexplicable. He sido el poeta de las alucinaciones y los vértigos y el miedo, escribe
Lamartine. Y Rubén Darío escribe un poema para conjurar eso precisamente, y ese poema es Lo Fatal, ¿verdad? También antes de eso, Darío le escribe: el ánfora funesta del divino veneno que ha de hacer por la vida la fortuna interior, la conciencia espantable de nuestro humano cieno, y el horror de sentirse pasajero, y el horror de ir a tientas y a intermitentes espantos hacia lo inevitable, desconocido, y a la pesadilla brutal de este dormir de llanto. Y tenemos el poema: dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más que la piedra dura, porque a esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Entonces, estamos hablando del mismo sentimiento de Lamartine, pero Darío lo está planteando de una forma distinta, porque es la conciencia de un poeta que es capaz de dominar ese horror que enterró a Lamartine. Entonces, el punto, ¿verdad?, del diálogo intertextual es que el sentido de la poesía, el genotexto de la poesía de Rubén Darío, tiene una intencionalidad de responder a todos los valores de la poesía francesa que él consideraba negativos. El simbolismo, el parnasianismo, el pesimismo sin sentido o el carácter sin fe de algunos poetas. Los temas Rubén Darío los vuelve a plantear en ese diálogo oculto que él tiene con el discurso de la poesía francesa. Entonces, a esto es lo que nosotros, siguiendo la teoría de Bakhtin, llamamos de que Rubén Darío, su poesía, está entablando un diálogo de culturas, un diálogo de ideas, ¿verdad? Rubén Darío escribe en sus ensayos que la diferencia está en la idea. Entonces, eso no tiene sentido si no lo contextualizamos en términos dialógicos para comprender que lo que Rubén Darío está haciendo es un diálogo de cultura, pero no es en términos de influencia. No es en términos de que Rubén Darío asume los discursos de la poesía francesa, sino que él los cuestiona, los analiza y hace su propuesta, hace su construcción nueva. Por eso es el modernismo. Por eso no es, su poesía no es simbólica, su poesía no es parnasiana, ¿verdad? Su poesía es modernista, porque supera en la concepción de la ideología estética los valores y los discursos de esa poesía anterior, pero lo asume en términos de aprendizaje y de conocimiento. Entonces, nosotros podemos ir rastreando, ¿verdad?, la relación de los poemas de Darío con este discurso intercultural, y encontramos que este es el diálogo de la cultura literaria, asumiendo de que la cultura literaria sigue siendo nuestro principal discurso cultural. Entonces, Rubén Darío es el gran poeta y su poesía cada vez se enriquece con las nuevas formas de entender la poesía, ya sea por la vía de la intertextualidad del diálogo, teoría de Bakhtin, ya sea por las teorías del análisis de la psicología, de la psicolingüística, de que su discurso promueve el desarrollo y las conexiones de las neuronas cerebrales, y aquí
quedo en deuda con ustedes sobre este estudio que me pareció muy interesante sobre Rubén Darío. Y está el asunto de lo que decía Borges, de que Rubén Darío logra cerrar el hiato que hay entre la tradición cultural hispanoamericana y la literatura francesa. Nosotros, quiero dar otro ejemplo, ¿verdad? Este mismo poeta dice lo siguiente, ¿verdad? Para gastar un dios bastaron 2000 años y nada ha palpitado en su ceniza estéril. Es un poeta que tiene una concepción filosófica pesimista, sin fe. Sigue diciendo el poeta, cállate, el cielo es sordo, la tierra te desdeña, para que tantas lágrimas si no puedes curar. Sé como el lobo herido que para morir calla, y con su fauce herida muere el alma letal. Rubén Darío yo veo allí un diálogo intertextual. El ala del idiotismo. Ven, Señor, para hacer la gloria de ti mismo. Ve a traer amor y paz sobre el abismo. Mi corazón será brasa de tu incensario. Entonces hay una concepción totalmente distinta entre la ideología estética parnasiana o simbolista y la ideología personal del autor, con la concepción que tiene Darío del modernismo, porque este espíritu cristiano está más en la tradición cultural hispanoamericana. Nos define más a nosotros que esta concepción. Entonces Rubén Darío no está hablando de influencia, aunque él mismo dice que él leyó y asumió todo lo que a él le interesaba de la cultura francesa. Pero el discurso, no tenemos un discurso que esté imitando, que esté influenciado, sino que lo que nosotros encontramos en la poesía de Darío, en este diálogo de cultura con la poesía francesa, es una superación estética e ideológica en función de la concepción ideológica de Rubén Darío de que el poeta es torre de Dios, ¿no? Torre de Dios, de que el poeta tiene un destino orientador y que el modelo psicológico del poeta es la de un hombre superior. Y ese hombre superior no es el hombre degradado, pesimista y destruido por las prácticas culturales decadentes de la época, ¿verdad? Podríamos mencionar algo sobre todas las veces que estuvo internado en hospitales mentales, Verlaine. Y Rubén Darío le hace a Verlaine el responso lírico de Verlaine poeta, del Verlaine que queda para la historia. Y ese es el responso lírico, y eso es lo que hace Rubén Darío en este diálogo de cultura, ¿verdad? Dice el poeta Sully Proudhon, el alma es rayo del cielo, alma prisionera invisible, sufre en sus calabozos los más cruentos dolores, ¿verdad? Rubén Darío puede tener una idea afín, pero miren lo que dice Rubén Darío en uno de sus poemas
aquí cito el final del poema: entre la catedral y las ruinas paganas, vuelas, oh psiquis, oh alma mía, como decía aquel celeste Edgardo, que entró en el paraíso entre un son de campanas y un perfume de nardos. Entre la catedral y las paganas ruinas, repartes tus dos alas de cristal, tus dos alas divinas, y de la flor que el ruiseñor canta en su griego antiguo de la rosa, vuelas, oh mariposa, a posarte en un clavo de nuestro Señor. Entonces, hay una espiritualidad trascendente en Darío frente a la espiritualidad vacía que nosotros encontramos en la poesía francesa de la época. Entonces, Darío tiene un diálogo intersexual con esta poesía. Y si nosotros vemos la concepción que tiene Rubén Darío del libro, de la idea del libro poético, el libro es una recopilación de poemas construidos y escritos de manera individual, ¿verdad? Y eso va produciendo una idea de cómo Darío hace el libro. Y cada poema, ¿verdad?, no está ligado, además de estar ligado al sentido global del libro, está ligado a la respuesta de un diálogo cultural que va funcionando de acuerdo a cómo evoluciona la vida de Darío y su experiencia. Y tenemos entonces que dice Sully Proudhon existe. Acepto la tortura de vivir lejos de ella. Yo la amo sin deseo, como se ama una estrella, sintiendo íntimamente que se está en el infinito. Dice Proudhon, hablando del amor con una metáfora sobre la estrella. ¿Qué dice Darío? Mi alma quiere dejar su crisálida y volar hacia ti, y en siderales éxtasis no dejarte un momento de amar. Venus, el abismo me miraba con triste mirar. El poema Venus, que aparece en azul y que es una metáfora del amor lejano, que también es la metáfora del amor lejano que está usando Proudhon, pero es diferente. Hay una construcción de un discurso que tiene un texto oculto, ¿verdad? Oculto en la relación, que eso no se menciona en el texto de Darío, pero hay un discurso que tiene ese otro texto como contexto de su discurso. Entonces, lo que nosotros tenemos es que Darío no está estableciendo una relación de influencia con la literatura francesa. Está haciendo una relación de superación psicológica, estética, moral y filosófica sobre las concepciones francesas, aunque Darío enriquezca su poesía con la técnica, los discursos, los aprendizajes y el manejo del idioma francés para enriquecer la poesía, la sonoridad, lo visual, lo kinésico y la relación emoción y sentimiento en la construcción de su discurso poético. Entonces tenemos que Rubén Darío es el padre de nuestra independencia cultural, porque no nos está planteando que no se trata de imitar, sino de convertir esa hermosa tradición cultural de la literatura francesa en nuestra tradición para convertirla asimilarla en un proceso de superación. Y por lo tanto,
esa literatura se convierte en una tradición que aparece intertextualmente en los discursos de los poemas de Rubén Darío, que si nosotros lo leemos en este contraste con la poesía francesa, vamos a encontrar que adquieren un sentido, que tienen un sentido de la diferencia. Y esa diferencia es estéticamente lo que hace que Rubén Darío sea un hombre superior, porque para ser poeta, ¿verdad? Hay que tener cultura, y la cultura a la cual alude Rubén Darío es la cultura universal. Comenzó con la literatura francesa, pero también están todas las literaturas europeas y literaturas hindúes, ¿verdad? Que enriquecen este concepto de cultura que encontramos en Rubén Darío. Entonces Rubén Darío nos sorprende siempre, todos los días. El discurso de Darío se renueva en la medida en que nosotros vamos comprendiendo la cultura que hay detrás, ¿verdad? Yo le citaba a Borges, ¿verdad? De que Borges, hay un texto de Borges que dice que cuando un poeta como Rubén Darío pasa por una literatura, todo cambia. Y este es un elogio que hace Borges acerca de esta obra, de este poeta que él convierte en su tradición. Rubén Darío tiene un poema que se llama Metempsicosis, y es la historia de un soldado romano, Rufo Galio, que está recordando cómo que ha reencarnado y está recordando en una de sus vidas cómo estuvo en el lecho de Cleopatra y cómo fue esclavo y cómo murió devorado por los perros. Borges tiene un cuento que se llama El Inmortal, y en este cuento de Borges, El Inmortal, nosotros tenemos que si nosotros en este cuento del Inmortal, nosotros tenemos que Borges tiene a este personaje de este poema, Metempsicosis de Darío, lo tiene como personaje de ese cuento. Es decir, que Borges recreó y reconstruyó una idea que aparecía en Rubén Darío. Entonces, de esta manera planteo mi hipótesis, ¿verdad? De que la poesía de Rubén Darío es una poesía que tiene una relación intertextual, dialógica, de superación con la literatura francesa y en particular con la poesía francesa de su época. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rafael, por su valiosa aportación. A continuación presentamos este otro Rubén Darío por don Harlan Oliva, escritor y profesor. El micrófono, profesor Harlan. Hola, sí, ahora sí. ¿Me escuchan bien? Ok. Buenas noches a todos, querida profesora Margarita Vázquez, don Marvin Ortega, profesor Ruilova, y un saludo a todos los amigos, compañeros que nos escuchan. Quisiera ser pues un tanto breve y acortar un poco lo que tenía escrito, porque creo que nos estamos excediendo un poco en el tiempo. Tras de mí hay un hermoso Rubén Darío pintado en Cuba, con un estilo muy particular, muy diferente al que usualmente pues estamos acostumbrados a ver. Yo he titulado esta breve conferencia este otro Rubén Darío. Ya parece que nos pusimos de acuerdo con el profesor Ruilova porque él ha abordado tangencialmente algunos aspectos que yo
también he citado. Un siglo después, ya nadie discute el lugar de Darío entre los clásicos. Los países de lengua española reconocemos en él su influencia decisiva en la tesitura de nuestro idioma. Ya Borges lo decía, Darío era dueño de una música que yo no puedo alcanzar, que no trato de alcanzar tampoco. Sin embargo, sin duda, yo no escribiría lo que he escrito sin Darío. Porque cuando por un idioma pasa alguien como Rubén Darío, ya todo cambia. Hoy, un día especial para Nicaragua y para los pueblos de habla hispana, hacemos desde la Academia Panameña de la Lengua junto a la Embajada de Nicaragua este homenaje a Rubén Darío al conmemorar el 154 aniversario de su natalicio. Hablamos particularmente en el marco de esta jornada dariana de aquellos elementos propios de un tiempo y sus circunstancias. Siempre en Nicaragua, al menos celebramos parte del mes de enero y febrero, varias actividades que van en torno a conmemorar el natalicio y la muerte de Rubén Darío, acaecida el 6 de febrero de 1916. Hablamos de un singular hispanoamericano que alcanzó en su olímpico Pegaso las altitudes más altas que puede aspirar un hombre en su carne mortal. Pero resulta un tanto paradójico leer en sus prosas profanas este Rubén que nos dijo: yo detesto la vida y el tiempo en que me tocó nacer. Hablaremos brevemente de este otro Rubén Darío, el niño que a los 13 años quiso ser payaso. Pensé en este momento en Vincent Van Gogh, que en el momento quiso ser pastor. Darío se había enamorado de una chica norteamericana que era trapecista. Y cuando ya el circo, esto nos lo cuenta en su autobiografía, y cuando el circo pues ya levantaba su carpa, se quiso ir tras la muchacha. Entonces, para poder irse con ella, audicionó como trapecista, no tenía evidentemente los talentos y no pasó la prueba. Este niño, con flamas de gloria y que todos conocemos como Darío, fue marcado por la dolorosa ausencia de sus padres. Vivió en orfandad. En su autobiografía se lee: fui llevado por el viento como un pájaro, sin afecciones, sin familias, sin hogar, teniendo casi desde niño sobre sus hombros el peso de la vida, fatigado desde temprano por las verdaderas tristezas. Rubén no pudo cortar el cordón umbilical con la tristeza que vivió en su azarosa existencia. En su Nicaragua natal, cuando los sueños ya se hacían más angostos, tal vez los ideales más grandes, quería salir de su patria natal. Pensó primeramente en viajar hacia los Estados Unidos. Siguió los consejos de un prominente amigo, don Juan Cañas, y se fue a Chile. Llegó a la metrópoli de Valparaíso. Era un muchacho, según su autobiografía, flaco, de cabellera larga. Tenía ojeras, lucía pantaloncitos estrechos que creía elegantísimos. Llevaba una valija donde cabían 2 o 3 camisas y una cantidad inimaginable de rollos de papel. Periódicos que luchaban apretados por caber en aquel reducidísimo espacio. Hay una pintura que ilustra perfectamente bien este momento en que Rubén llega, por cierto, a Chile. Darío leyó en Chile todos aquellos libros que no pudo leer en la biblioteca de Managua. El Palacio de la Moneda fue para Darío lo que el Palacio Reinal había sido para Sor Juana Inés de la Cruz, su escuela, su taller y también su biblioteca. El Edén chileno sirvió a Rubén para reivindicar la tarea del poeta, y esta es una de las facetas que gustan de Darío, para reivindicar al poeta, para reivindicar al escritor. Sirvió para llenar el vacío ontológico, para
para posicionarse como un andamiaje cultural que sería decisivo en el devenir de la lengua, en la creación literaria, en los años posteriores que serán marcados por el llamado movimiento modernista. Todos conocemos a Rubén Darío y nos hemos reunido en torno al príncipe de las letras castellanas esta noche. Pero este Darío, famoso, este genio, se quitó sus guantes de seda y con las llamas de sus dedos tocó la realidad y la crueldad del mundo en que le tocó vivir. Utilizó la crónica para hacernos parte de los hechos cotidianos, pero también de los acontecimientos más que vivía Europa y América. Se aproximó Rubén y fue tan cercano, se aproximó para vernos cómo era el raza de trabajo, la explotación de los negros, la explotación de los pescadores, de los mineros y los campesinos. Para hablar de la mía, y el verso de Darío se vuelven denuncia. La poesía de Rubén Darío no solo es una poesía romántica, de galicismo. La poesía tiene aires de anarquismo frente a las formas tradicionales de la literatura europea. Darío cuestionó a los poderosos, sintió el dolor de los pobres que pagan los privilegios de una minoría cómoda y muchas veces acaudalada. Por eso Rubén es un paralelo a Bolívar, en sus ansias más íntimas de libertad, de unión y sobre todo de civismo. Es un poeta también de la democracia. Es imperativo decir que Darío no apartó su mirada de la política hegemónica, abusiva y controladora y de las ambiciones decadentes que bogaban en Europa y América. Él es artífice de una poesía y una prosa de carácter político, particularmente en su obra cumbre, o en una de sus obras cumbres, porque todas tienen en su momento algo de importancia, en sus cantos de vida y esperanza. En Rubén encontraremos el esteta que boga por la democracia y la justicia social. Este Rubén, con un lenguaje en azul, de palacios soberbios, de princesas encantadas, náyades, elfos, centauros, e hizo ritmas y ritmos con un magnífico galicismo mental, nos dejó sentir en su prosa la fuerza de su sangre, a veces azteca, a veces maya, a veces chorotega, quechua y araucana. En él es visible la fuerza de su raza, de una raza que persiste ante la conquista moderna y también utilitaria. Bajó de su torre de marfil y caminó por las calles de la amargura. Es toda la intriga, la maldad, la mentira, la discriminación. Darío fue víctima de traiciones, envidias, insultos y hasta de falsos halagos. Recordarán tal vez muchos que don Miguel de Unamuno dijo maliciosamente que a Darío se le veían las plumas de indio debajo de su sombrero. De igual forma, este afrancesamiento de Darío, del que ya nos habló de alguna manera muy profundamente el profesor Ruilova, se juzgó duramente en sus escritos. Le adjudicaron a calificativos totalmente denigrantes. Las caídas en el calvario de su alcoholismo sirvieron para mofa también de la prensa de esa época. Las hordas de la aristocracia también hicieron burla de su talento. Por ejemplo, en la prensa de Buenos Aires apareció un texto que se titulaba Palique, que había sido escrito por el crítico español, valga la redundancia, Leopoldo Alas, quien se firmaba para entonces con el seudónimo de Clarín. Con un tono bastante sarcástico se refiere a Darío diciendo: no tienen la cabeza más que una indigestión cerebral de lecturas francesas. Pero, sin duda, el modernismo despertó envidias y tantos sentimientos
encontrados en América y más allá de ultramar. Este árbol prodigioso que fue Darío pertenece también a esta rara y dura raza de poetas malditos por sus miserias, por sus caídas, por la negación de su misma otra existencia, por su existencia también de creador. El alcohol fue durante 30 años el infeliz bálsamo con que Darío intentó restañar sus heridas y calmar sus angustias y también su hipersensualidad. Este creador de un rico e insólito universo de ritmos e imágenes que son hasta hoy admirables. Queridos amigos, compañeros, sabemos que quien ha leído de alguna manera las pinceladas de la vida de Rubén Darío sabe que sus días también estuvieron apretados por apuros económicos. Sus sueldos en Nicaragua siempre fueron escasos. Pobre y endeudado vivió Darío, pues quizás la mayor parte de su vida. Explotado él mismo por los editores y libreros, como apunta don Pedro Salinas. Fíjense bien un dato interesantísimo que me hacía reflexionar cuando lo leía, que el mismo gobierno de Nicaragua, es decir, debiendo su salario. Imagínense, a veces pienso o siento un poco de vergüenza más bien al pensar que tenemos aún una deuda con Rubén Darío. ¿Quién sabe cuánto sumaría don Marvin si tuviéramos que indemnizar en este momento a Rubén Darío por esa vieja deuda? ¿Cuánta humildad tuvo Darío? Este genio que no tuvo quizás pena de alguna manera para pedir auxilio económico a sus amigos para que le ayudaran a pasar sus penas. Vivió, como muchos sabemos, pobreza y como él lo apuntó, pobreza, he vivido pobreza, dice Darío, en lo cotidiano. Las circunstancias de uno y otro lado, lamentablemente, siempre le fueron adversas. Dice Rubén, en mi jardín se vio una estatua bella. Se juzgó mármol y era carne viva. Un alma joven habitaba en ella, sentimental, sensible y sensitiva. De tal manera que el mundo natural de todos los hombres, Rubén Darío no fue ajeno a él y vivió de cierta manera pues una vida pues bastante austera por las circunstancias señaladas anteriormente. Está este otro Rubén Darío, el que nos ha dejado imprecisiones en mí, como ya lo dijo el profesor Ruilova, en el hecho de Cleopatra. Quiso más de una vez Rubén Darío encarnarse y pensó ser un semidios griego. Erika Loren nos cuenta que Darío tocaba al oído algunos instrumentos musicales y en su autobiografía dice Darío, tengo unos ojos ansiosos de bellos espectáculos, esta boca sedienta de los grandes gustos, estas narices que buscan aspirar deleitosos perfumes, estas orejas que tienden a los armoniosos sonidos, este cuerpo que se va a todos los contactos agradables, más al sentido del sexo que me une más que ninguno a la palpitación atrayente que perpetúa la vitalidad del universo. Sin embargo, el amor fue totalmente ausente en la vida de Rubén Darío. Fue tan fugaz que tuvo en algún momento que comprar caricia en aquellas mujeres que él llama mujeres o en las musas de carne y hueso. Y poéticamente Darío describe también esta situación que le tocó vivir. Nada me es para cantar a la vida y aún para dar sonrisas a la muerte, que la áurea copa donde Venus vierte la esencial azul de su viña encendida, por respirar los perfumes de Armida y por sorber el vino de un beso, vino de ardor, de beso, de embeleso. Fuérase al cielo en la bestia de Orlando, voz de oro y miel para decir cantando, la mejor musa es la de carne y hueso.
En fin, creo que muchas facetas hay por ocultar, por explorar en la vida de Rubén Darío. Hay muchas curiosidades que generalmente pues no se abordan, pues siempre nos hemos quedado en el Rubén Darío de las prosas profanas, en el Rubén Darío de la poesía, pero hay otro Rubén Darío mucho más profundo, y esta profundidad se puede estudiar, investigar, explorar, sobre todo en su prosa, que es abundante y que aún es vigente ante las situaciones y el contexto que vivimos. Y es este Rubén Darío el que de una u otra manera pues estamos llamados a renovar nuestra época, ¿no? En nuestro tiempo, de acuerdo a las situaciones que vivimos. Hoy celebramos 154 años de su vida, una vida poéticamente fructífera, vasta, una producción literaria realmente compleja, que siempre en el ámbito académico, técnico, literario recibe los calificativos más sofisticados. Pero yo creo e invito que esta fecha no debe recaer en la rutina académica. Debemos mover nuestra conciencia y de una u otra manera, desde nuestra condición de académicos, profesores, desde la universidad, desde la cátedra permanente, investigar más a Darío. Un Darío que es voz y un Darío también que es conciencia y que mueve los cimientos de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Un Darío que es espíritu cívico, que es fuego, que es brasa y que está encendida pues todavía. Darío nos invita a construir una sociedad más justa, una sociedad más equitativa y también una ciudad más humana, y esa es la gran vigencia que también tiene Darío. Está ese Darío que estamos evidentemente todos invitados a estudiar, a leer, a despertar en esas ansias íntimas y profundas que tiene en medio de la zozobra, en medio del miedo y en medio de esta situación que vivimos. Darío se convierte siempre en un canto de vida y esperanza. Y como él mismo lo dice, y así sea la esperanza, la juguer más sangre de Hispania fecunda. Es este Rubén Darío que hoy celebramos, que viene de lejos y que va al porvenir. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesor Harlan, por esta interesante intervención. A continuación presentamos la lectura del poema Unión Centroamericana de Rubén Darío por don Rodrigo Whitgreen. Buenas, ¿me escuchan? Hola. Lo escuchamos, Rodrigo. Ok. Cuando de las descargas los roncos sones suenan estremeciendo los pabellones, cuando con los tambores y clarines sienten sangre de leones los paladines, cuando avientan las cimas de los peñascos como águilas que vuelan sobre los cascos, entonces de los altos espíritus en pos es cuando baja y truena la voz de Dios, cuando la hormiga crece como un atlante elefante, cuando se torna el ramo soberbio cedro y el pescador pontífice como en San Pedro, cuando la luz la sombra vasta subyuga y el alba brota espléndida la noche oruga, entonces de los altos espíritus en pos es cuando baja y truena la voluntad de Dios. Cuando el pueblo contempla nubes espesas, rasgadas con relámpagos y marsellesas, cuando en una bandera 5 naciones juntan sus esperanzas y pabellones, entonces de los altos espíritus en pos es cuando baja y truena la voluntad de Dios.
cuando por los guerreros se agitan las palmas. Y hay una patria grande para las almas, cuando los luchadores bravos y fieles adoran la frescura de los laureles, y cuando las espadas y bayonetas escuchan las canciones de los poetas, entonces de los altos espíritus en pos es cuando baja y truena la voluntad de Dios. Unión para que cesen las tempestades, para que venga el tiempo de las verdades, para que en paz coloquen los vencedores sus espadas brillantes sobre las flores, para que todos seamos francos amigos y florezcan sus oros, los rubios trigos. Entonces, de los altos espíritus en pos, será como arcoíris la voluntad de Dios. Águilas, bienvenidas, gloriosas y bizarras, hosana vuestros picos, hosana vuestras garras, vais siempre de los altos espíritus en pos, lanzaos al abismo del porvenir sagrado y avienten vuestras alas las sombras del pasado para que baje y truene la voluntad de Dios. Muchas gracias, Rodrigo. A continuación, palabras de cierre por don Marvin Ortega, embajador de la República de Nicaragua. Buenas noches, amigos panameños, conciudadanos nicaragüenses que nos han acompañado también en esta velada dariana. Hoy celebramos la cuarta jornada en la Academia Panameña de la Lengua. Nos tocó este año hacerlo de forma virtual. Yo quiero agradecer profundamente a doña Margarita, que de su mano comenzamos esta jornada dariana en Panamá. Ha mantenido su cariño y su dedicación dariana y su apoyo ha sido invaluable para poder mantener durante 4 años seguidos esta actividad. Al doctor Ruilova y a Harlan, los dos que nos han acompañado también desde el primer encuentro, al joven que nos acompañó hoy, Rodrigo Whitgreen, a todos mi abrazo y mi agradecimiento. A Rita, que sin ella no hubiera sido posible esta actividad y que ahora va a tener problemas para poder llegar a su casa porque se le venció el tiempo de permanecer y va fuera de horario para su casa ahora. A todos mi agradecimiento. Ya no quiero alargarme más, pero seguro que el próximo año nos veremos. Esperemos que la vacuna nos permita hacerlo presencial y no virtual como de esta vez. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Muchas gracias. Procedemos a cerrar la sala de actividades.